prácticamente, hermanos, terminando la serie de sermones basadas en el Evangelio de Marcos. Hemos llegado al capítulo 16, hemos tocado el tema de la resurrección y vamos a hablar en este momento acerca de las características que distinguen a un discípulo de Jesús. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos permites abrir tu palabra y reflexionar en ella. Te pedimos que el mensaje que tú tengas para cada uno de nosotros sea muy personalizado y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y también gracias porque nos das la capacitación. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué es un discípulo? Hay una forma muy sencilla o muy gráfica de poderlo entender. Así que vamos a verlo. ¿Tiene sonido la...? No se vayan a dormir. No, ese no es, esos son los comerciales. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quedó claro que es un discípulo, hermanos? No, ¿verdad? No les quedó claro. ¿Se lo volvemos a poner? No, ¿verdad? A ver, otra vez. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí. Pues, a ver, díganme, ¿qué características tiene un discípulo? Actúa, muy bien. ¿Mande? Sirve, enseña, obedece, predica, gana almas, ora por los enfermos, es proactivo. ¿Ya? Es el que hace visitas. Miren, hermanos, hablar de este tema a la luz de la Biblia nos habla, por supuesto, de tener claro hacia dónde caminamos como creyentes. ¿Qué espera Dios de nosotros? Así que vamos a hablar de estas características. Marcos capítulo 16, del 15 al 18, leemos así: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo o se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En primer lugar, la siguiente, por favor. El discípulo comprende cuál es su misión o cuál es su razón de ser, hacia dónde caminamos como creyentes. El versículo 15, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, llama a sus discípulos. ¿A quiénes les está dando este mensaje? A sus discípulos. Y tomando como referencia también lo que enseña Mateo en su capítulo 28, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. La vida del creyente o la vida del cristiano se reduce en este término: discípulo. Acabamos de ver de una forma gráfica o ejemplificada qué hace un discípulo, pero vayamos un poquito al contexto como tal. ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien ha escuchado este concepto fuera de la iglesia? Y que tengamos un concepto. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. El que sigue a un guía. ¿Mandé? El que sigue a un guía. ¿Qué más? Porque ahora podríamos pensar un maestro, pero en las escuelas, en realidad, ¿se sigue al maestro? No se sigue al maestro, a menos que estemos en el ejército o que estemos en un hospital. ¿Por qué? Porque pues es una forma muy clara de cómo se puede discipular o adoctrinar o enseñar de manera muy cercana con el alumno. Alguien ha estado a lo mejor hospitalizado y de repente viene el médico con un montón de alumnos, son sus alumnos. ¿Alguien le ha tocado ver esto? ¿Sí? Sí, yo también. Y entonces el maestro comienza a ver el expediente, en este caso el médico de base, que es el especialista, ve el expediente y dice: bien, esta persona tiene apendicitis. A ver, fulano de tal, a sus alumnos, ¿cuáles son los síntomas de la apendicitis? No, pues que esto y que aquello y que lo... Muy bien.
A ver, fulano de tal, ¿qué laboratorios tenemos que hacerle a este paciente? No, pues le tiene que hacer esto y esto, muy bien. Y a ver, este otro, ¿y cuál es la cirugía? No, pues tiene que ser de esta manera. Y bueno, y empieza a hacer preguntas. Claro, cada uno tiene su personalidad para enseñar, porque habrá quien, si alguien no le contesta, ¿han visto cómo lo regañan? ¿Sí les ha tocado ver cómo lo regañan? Pues habrá quien lo regañe o quien le diga ponte a estudiar, etcétera. Es una forma muy personalizada. Miren, hermanos, hace mucho tiempo, porque ya no se nota, ya no se ve, hace mucho tiempo, cuando alguien iba al seminario, inmediatamente se convertía en discípulo del pastor. Y entonces, cuando el pastor salía a visitar, llevaba a su alumno, a su discípulo. Y si iba a una reunión de presbiterio, o si iba a cualquier otra actividad, o iba a los cultos, siempre estaba el pastor y su discípulo. ¿Sabían eso? Pero ahora ya no lo vemos así. Ya no lo vemos así. Hace poco una iglesia pues se quejó de su pues era un alumno del seminario, se quejó porque no fue al culto, y era el culto de Navidad. Ya llamaron, ¿y por qué no fuiste a dirigir el culto a la iglesia, el culto de Navidad? No, es que teníamos cena en la casa. Es decir, una debilidad en la respuesta de los discípulos, porque de verdad esto se ve reflejado. ¿De quién aprendemos? En aquel entonces, cuando el Señor Jesucristo, que representaba al maestro, porque en aquel entonces había hombres que se consideraban como maestros, iban caminando, iban por las calles, y quien deseaba aprender de ese maestro, debía de ir y caminar con él, y andar con él, y aprender con él, mientras él caminaba. Esto era ser un discípulo de Jesús en este caso. Y así lo vemos, cuando Jesús comenzó su ministerio, llamaba, ven, sígueme, sígueme, sígueme. Y ahí van, ¿no? ¿Cuántos llevo? No, llevo 2, vamos a echar otros 2. Y ya, ¿cuántos vamos? Vamos 6, no, tienen que ser 12. ¿Cuántos eran los apóstoles? Por eso es que tenían que ser 12. Y entonces, ya una vez que completa sus 12 los seguían para acá, los seguían para allá, estaban en todo momento con él. Los forma durante 3 años. Pero cuando él se va, dice, ahora les toca a ustedes hacer discípulos. Entonces la primer característica es que un discípulo debe comprender perfectamente cuál es su misión. Para ello, hemos de señalar algunas cosas. Primero, está bajo órdenes. Alguien por ahí mencionó que obedece. ¿Pero obedece a quién? Para muchos es muy fácil ser un discípulo de Cristo, pero Cristo no viene y te dice, a ver, ¿dónde andas? Haz esto, haz aquello. ¿Por qué no has hecho esto? No viene. Pero cuando tenemos que escuchar una indicación, una orden o una corrección de parte de alguien que está arriba de nosotros, ¿qué pasa? Pues ya no nos gusta. A ver, ¿a quién le gusta que le digan sus errores? Levante su mano, con confianza. Ya bájenle. Bueno, nomás uno. ¿No te gusta? ¿No te gusta? No, entonces no, bájala. Porque dije, ¿a quién le gusta? Entonces, ¿a quién le gusta que lo manden? ¿No? Ni que te regañen. Yo creo que ¿a quién le gusta que lo regañen? ¿A nadie? Bueno, algunos ya están acostumbrados, que están regañen siempre. Pero eso no quiere decir que les guste. Hermanos, el ser discípulo de Cristo nos da una posición dentro de la organización de Cristo. Y esa organización es la iglesia, es la empresa más grande. Es la empresa más, podríamos decir, productiva
Y de ahí somos parte nosotros. El creyente que es discípulo y que comprende su misión debe estar también bajo órdenes. Hablemos de una forma más concreta. Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos una organización donde nadie es más. ¿Están de acuerdo? Nadie es más. Simplemente vamos ocupando en la estructura un lugar porque el tiempo, pues a lo mejor nos está formando, hay gente nueva, hay gente que está ya trabajando, hay gente que está dirigiendo o hay gente que está supervisando. Y aquí en la iglesia tenemos autoridades, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes son las autoridades? A ver, hermanos. El consistorio. Por favor, no vayan a decir que el pastor, porque el pastor no es una autoridad dentro de la estructura de la iglesia presbiteriana. El consistorio son, ¿quién es el consistorio, hermanos? ¿Quiénes lo forman? Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos de esta iglesia? Rafa, nomás conocen a Rafa. Rafita, el Rafa. ¿Mandé? Hermano Temis. Fíjense, cuánta referencia, el papá de Rafa. Hermano Martín. Hermano Edaí. Y deben de... No, yo no soy el consistorio, hermanos. Yo soy el primero que debo apegarme al consistorio. ¿Sí, hermanos? No vayan a pensar, no es que el pastor es ahí el que manda. No. ¿Tengo cara de mandón, hermanos? Sí. No. Bueno, sí, a lo mejor tengo cara de mandón. Pero, hermanos, yo soy el primero que debo someterme al consistorio. Yo soy el primero. Así que si alguien piensa, no, es ahí el que maneja todo, es el hermano José Luis. No, hermanos, la verdad, es Rafa. No es cierto. Son los ancianos, es el grupo de ancianos. Pero también hay otras personas que por mantener ese orden también realizan una actividad dentro de la iglesia y que debemos someternos. ¿Quiénes son? Los diáconos. ¿Quiénes son nuestros diáconos? A ver, vamos a ver cómo andamos en Israel, Abraham, Isaías. Y hay unos selectos. Y también, hermanos, dentro de nuestras, de las organizaciones, encontramos otras autoridades, como cuáles, los consejeros. ¿Quiénes más? Los ministros, los ministerios, los directivos. Y cuando nosotros no trabajamos desde nuestra posición, entonces no avanzamos. Imagínense, hermanos, que ustedes tuviesen un pastor que pues hace lo que quiere. Oye, el pastor, no sé, no me avisó. ¿De qué? Oye, hermano, no, es que ¿sabes qué, hermano? Me salió un compromiso, me tuve que ir. Pero ahí les encargo el changarro. Oye, ¿y de esto te avisó el pastor? No dijo nada más llegó ahí con unas cosas y dijo que ya teníamos pantallas nuevas. Y ¿qué pensarían ustedes? ¿Que este pastor? Pues no sigue órdenes, no se ubica dentro de su consistorio, ni a su consistorio toma en cuenta. Una iglesia, hermanos, donde hay pastores que no toman en cuenta a sus consistorios, ¿saben qué pasa? No crece. Es más, mientras no haya un reconocimiento de este orden y de la autoridad, hay desánimo. Por lo tanto, hermanos, yo creo que en el punto donde más necesitamos trabajar, como un primer paso, es dejarnos guiar. Cuando viene algún hermano de otra iglesia y me dice, es que hermano, si acá en mi iglesia, o sea, es que tienes que someterte a tu iglesia, si no, ¿para qué estás ahí? ¿Se acuerdan que cuando recibimos a una persona, le damos le hacemos unas preguntas?
Y una de esas preguntas es: ¿te sometes? Y luego hay una frase muy bonita que dice: gustosamente. ¿Te sometes gustosamente a la autoridad de esta iglesia? ¿La respetarás, mantendrás el orden? ¿Y todos qué dicen? Que sí. Cuando hacemos esto, hermanos, de una forma práctica, lo llevamos al orden, la iglesia camina organizada. Ahora, también el creyente, que es el discípulo, comprende que la motivación que le impulsa en la vida es la obediencia y es el amor por los perdidos. Hay una tarea implícita: ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la motivación de lo que hace un discípulo? Diríamos el amor a Cristo, diríamos la responsabilidad, diríamos la obediencia, agradar a Cristo y comprender el mensaje del evangelio. En estos días en los que estamos viviendo, encontramos un problema con la predicación, un problema con lo que se está enseñando de lo que es el evangelio. Hay predicadores en las redes que se han hecho muy populares. Hay iglesias que son muy prácticas, que son pues también que han crecido mucho. Pero el mensaje del evangelio no es como enseña la Biblia. ¿Qué se ha enseñado acerca del evangelio? Hermanos, cuando el Señor Jesucristo llamaba y le seguían, era claro al decirles: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después les decía: y todo aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser mi discípulo, no es apto para entrar al reino. Después se volteaba y les decía: porque aquel que me sigue va a tener enemigos, y los enemigos del creyente serán los de su propia casa. Y después se volteaba y les decía: y el que ame padre o madre o esposa, hijos más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y en una ocasión, cuando el Señor pues les daba el alimento, les invitaba la comida, y les reprocha y les dice: pero ustedes solamente me siguen porque les doy de comer, pero su corazón está lejos de mí. La gente se ofendió y se fue. Incluso Jesús le dijo: ¿dónde están todos los que me seguían? Imagínense, ¿a cuántos le había dado de comer? Sí, y en un ratito, cuando volteó, esos 5,000, sin contar mujeres y hombres, ¿dónde estaban? Ya se habían ido. Entonces le dice incluso a sus discípulos: pero si ustedes también se quieren ir, pues órale. Y Pedro dice: bueno, ¿a quién iremos? Pero esta es la claridad del evangelio. Esta es la claridad del evangelio. Y en otra ocasión les decía: y el que quiera salvar su vida, pues la va a perder. Alguien quiere seguirme, va a perder su vida, pero hallará la vida eterna. Y en otro momento les decía: ¿de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo si al final su alma se pierde? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese era el evangelio que se predicaba y que se firmaba con el sacrificio, con la muerte, por la persecución. ¿Qué leemos en Hechos de los Apóstoles? Un desarrollo de la iglesia y una fuerza y un poder que no tenían precedentes. Y la iglesia crece, y la iglesia
crece. Ahora, ¿qué es el evangelio que se predica? Es un evangelio. A ver, ¿qué tipo de evangelio? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de evangelio se predica? Vengan. La prosperidad. ¿En qué consiste el evangelio de la prosperidad? Que ser cristiano te conviene porque te va a prosperar Dios. ¿Mande? Pues hay billetes, ¿sí? Cosas materiales. ¿Qué otro tipo de evangelio se predica? Un evangelio, hermanos, vamos a decirlo, religioso. ¿Cuál es el evangelio del religioso? Pues a lo mejor durante la semana no abre su Biblia, no canta un himno, no hace una oración, pero llegado el domingo, ¿qué hace? Pone su corbatita, agarra su Biblia, la más grandota, la pone aquí y dice, vámonos a la iglesia. Y ve a sus hijos, deja de estar escuchando música del mundo. ¿Ves que es hoy domingo? Ponte unos himnos. Está bien, se pone unos himnos. Es la religiosidad. Hermanos, el evangelio que se está predicando en estos tiempos es un evangelio que preocupa a la iglesia. Porque ¿cuál es el resultado? El resultado es una iglesia débil. ¿Mande? Fría. De una vez, fría también. Hay algunas iglesias, donde se predica mucho a la unidad y a la participación, y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero, hermanos, el evangelio de la salvación no está formando discípulos, y es paralelo con el tiempo. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo decía, algunos ya deberían de ser maestros. Pues ¿cuánto tiempo llevan? No tenemos exactamente, hermanos, como un tiempo para determinar cómo debemos de avanzar, pero hay un proceso. Vamos a ver, en segundo lugar, el creyente, hermanos, que es discípulo, sigue un proceso de crecimiento. ¿Se dan cuenta cómo de uno salen dos, de dos salen tres? Es la parte de la naturaleza. De hecho, estamos creciendo todo el tiempo porque fuimos una célula y después nos convertimos en 2 células y luego en 4 y luego en 8 y luego en 12 y luego pues ya nacimos. Dice el Señor Jesucristo, id y predicar el evangelio. El que crea o el que creyere. ¿Qué más? Está en el texto, hermanos, está en nuestra Biblia. Vamos a verlo. Marcos 16. Y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, pues ese será condenado. Hermanos, hay 3 aspectos que señalar aquí. El primero es creer. El que creyere, dice Jesús, el que creyere. ¿El que creyere qué? El que creyere ¿a qué? Tenemos una confesión de fe muy básica, que es la confesión del Padre Nuestro. El Padre Nuestro era la fórmula que se le pedía a los creyentes para ser bautizados. Si no en el primer siglo, sí en el segundo siglo. Y entonces la persona tenía que decir su creo. De ahí viene la palabra credo. ¿Alguien se sabe el credo de los apóstoles? Nada más 2, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos a repetirlo. Dice así: discípulos, venga, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Eso quiere decir que ustedes ya están listos para el bautismo. Sí, porque había incluso otras frases más cortas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y creyendo que fue resucitado de entre los muertos, serás salvo. Una oración muy corta. ¿Qué es lo que crees? Y este es el primer paso, hermanos, para este desarrollo del creyente, creer. Pero aún la fe, hermanos, tiene diferentes niveles. Porque una cosa es creer en las doctrinas y otra cosa es cuando comenzamos a creer que el Espíritu Santo dirige nuestra vida y que Él está con nosotros para ayudarnos, para sostenernos, que nos escucha y que responde a nuestras oraciones. Que Él está con nosotros en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, que Él está con nosotros. Y eso, hermanos, que esa fe es la que nos mantiene cuando vienen las adversidades. Porque cuando vienen las dificultades, perdemos algo, etcétera, nos duele tanto que inmediatamente, hermanos, nuestro espíritu reacciona contra Dios. Es lo que nos sostiene, pero también es lo que nos mueve. Hebreos capítulo 11 describe la vida de los antepasados, hombres de la Biblia, cómo su fe es la que les llevó a hacer la historia que hicieron, a tomar las decisiones que tomaron, a ser quienes fueron. Y hermanos, de verdad es triste, porque hay iglesias que teniendo muchos miembros, no se cuenta con ellos. Y es una bendición, hermanos, que aquí se cuenta con todos los hermanos. Yo no me he encontrado con alguien que me diga, no, yo no. Oye, hermano, esto, no. No, todos apoyan, gracias a Dios. Quiere decir, hermanos, que ahí están en un nivel de compromiso muy fuerte. Están en un nivel de compromiso que lo comprenden. Pero hay un paso más. ¿Cuál es? La reproducción. Un creyente o un discípulo debe reproducirse. Y no me refiero a que tenga hijos. No, hermano, yo tengo 4 y todos me salieron buenos. Me refiero a qué. ¿A qué nos referimos, hermanos, con la multiplicación, con la reproducción? ¿Con qué? Pues hacer más discípulos. Entonces, concretamente, hermanos, puede que seamos creyentes, puede que lleguemos a esta área del compromiso, pero necesitamos dar un paso más, y es el paso de los frutos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, cuando habla respecto de la parábola de la higuera, de las semillas y del sembrador. Y Él dice claramente, el objetivo es dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la meta del creyente, la reproducción. Así que concretamente te pregunto, ¿te has reproducido? ¿Has hecho discípulos? No me refiero a invitar gente. No, bueno, yo salí la otra vez, repartí 500 folletos, póngamelos a cuenta. No me refiero a eso. ¿A qué me refiero? ¿Qué hace un discípulo, hermanos? O cuando se multiplica y forma otro discípulo. Lo trae, se preocupa, pues provee todo lo que necesita, está con él acompañándolo hasta su bautismo y, acompañarlos.
¿Cuántos de ustedes lo han hecho, hermanos? No, pues, con confianza, no traje mi libreta para anotar quién sí, quién no. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Mande? ¿Qué es difícil la pregunta, hermanos? ¿O es difícil la respuesta? Tenemos que reproducirnos. De hecho, hermanos, sería muy bueno, de verdad, muy bueno, si cada año dijéramos: Señor, ayúdame a reproducirme con otra persona o con una familia. Sería bueno. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto creceríamos? Imagínate cuando venga el Señor, o que te llame a su presencia, y cuando venga el día del juicio que diga: a ver, José Luis, tus frutos. No, pero yo predicaba unos sermones, los grabábamos, teníamos 1 tera y no, se nos iba el internet. No, yo lo que quiero es tus frutos. ¿Que no te diste cuenta lo que dice Mateo 13? Y luego cuando fui a buscar, ¿qué busqué en la higuera? Fruto. Pues dame tus frutos. Mis frutos, pero estudié mi licenciatura y mi maestría. No, esos no. Necesito ver tus frutos. Y entonces ya, pues tengo que ver todos mis frutos que vengan, y los que evangelicé, y los que los formé, y bueno, pues aquí están, Señor. Ok, sí. ¿Tú estarías listo para entregarle al Señor resultados, frutos, si el Señor ya te llama? Tal vez algunos sí, algunos no. Hermanos, esta es nuestra tarea y este es el proceso. Literal, si nos atoramos en alguna parte de nuestra fe cristiana, si nos atoramos allí, hermanos, estaremos estancados. ¿Queda clara esta parte, hermanos? Tenemos que buscar la manera de hacer práctica esta enseñanza. Necesitamos hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. No importa que hagamos otras cosas, tenemos que hacer discípulos. Porque el Señor va a llegar a buscar frutos. La siguiente, por favor. Miren, hay una imagen con dos líneas paralelas, donde por un lado está el nivel de responsabilidad, y ya se dieron cuenta por la parte de su izquierda, está una escala del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, ¿ya la vieron? Y en la parte de abajo está la primera columna, que hasta abajo dice evangelismo, la segunda dice conservación de resultados, luego discipulado, capacitación y apoyo. Dividido en 3 aspectos, que es la necesidad, el maestro constructor y su visión. En la parte de arriba, pues va acomodándose un título, y en el primero es testigo, luego padre, pero padre espiritual, luego siervo, mayordomo y el que está motivando. Y luego hay una franja por el centro que va subiendo los niveles de responsabilidad. En la primera columna, entonces, te acaban de evangelizar, eres inconverso, entonces estás siendo un testigo porque apenas estás escuchando del evangelio. En la segunda parte, entonces, hay una conservación de resultados porque te arrodillas ante el Padre, comienzas a integrarte, recibes el perdón de tus pecados, eres una criatura espiritual, y para representarlo está un biberón, porque el biberón es para los bebés. Muchas gracias, hermano. Gracias. Estaba yo mandando señales de que se me estaba secando la garganta, pero nada más mi hermano me captó la idea y ya está. Ya no hay. Yo hasta dije, no, es que no es el teléfono. Era yo, le dije, apágate porque necesito respirar. Muchas gracias, hermano. Te voy a mandar señales de hambre, a ver si me captan.
Ahí luego tenemos la número 3, que es el discipulado, y es cuando se está regando, vean como una regaderita ahí y es el discípulo espiritual, porque empieza a buscar frutos, y ahí se llama siervo, porque está sirviendo, pero luego se convierte en mayordomo, y la característica del mayordomo, hermanos, es que ahora está liderando, reproduciéndose, observando que otros escuchan el evangelio que a él le dieron, y llevándolo para que dé fruto. Y ahora él da capacitación. Pero después tenemos el que estimula, que es como la parte más alta, el que está motivando, el que ya rinde el apoyo, el que tiene una visión muy clara de esto. En la novela del El progreso del peregrino se habla precisamente, ¿no?, de una forma muy representativa, animada y contemporánea, de cómo el creyente que recibe a Cristo hasta que llega a la vida eterna. Bien, hermanos, pues esto es lo que Dios quiere para nosotros, y es lo que debo decirles a ustedes, que si alguno de ustedes está atorado en alguna parte, tenemos que preocuparnos. Ahora, déjenme pasar a la última parte del mensaje, porque quiero hablar acerca de los dones y acerca de usar esos dones. Hermanos, somos ahora un equipo. Somos un equipo. A mí me gusta ser discípulos. A mí en lo personal me gusta ser discípulos. Me gusta formar discípulos. Pero también sé que no todos tienen como ese deseo de ser discípulos por su personalidad, pero Dios les da otros dones. Por ejemplo, si aquí hacemos un equipo, porque si viene una persona nueva, y entonces mi hermana Connie, que es la del Ministerio de Educación, pues le damos a la hermana Connie a los nuevos. Entonces la hermana Connie comienza a buscar maestros, y dice, hermano A, hermano B, hermano C, sí. Y entonces entre todos estamos haciendo discípulos. Eso es bueno, hermano. Eso es bueno. No vayan a pensar que, bueno, pues, hay que hacer 10 para que nos toque uno a cada quien, o nos va a tocar de a pedazo, ¿cómo va a hacer la distribución? Es la tarea, hermanos, y es la fidelidad con el que hacemos las cosas. Y si tú eres un maestro, estás formando y estás capacitando. Y si tú eres un predicador, estás también formando y estás capacitando para el desarrollo. Y lo que estoy haciendo en este momento es formar y capacitarles, diciéndoles que no pueden mantener un estilo de fe ni de cristianismo estancado. Es peligroso. No les conviene. Necesitamos movernos. Llegamos a esta parte. Y entonces dice en el versículo 18. No, desde el 17, por favor, ¿quieren leerlo? ¿Cómo dice? ¿En su Biblia? Bueno, vamos a esperar a todos, Mientras tomo tantito café. ¿Les parece, hermanos? Gracias. Ahora sí, ¿cómo dice? Gracias. Un discípulo, hermano, tiene dones, reconoce sus dones y también los usa. Son dos etapas importantes. Primero, reconocer cuál es tu don, y segundo, usarlo. Sí, porque hay mucha gente que dice, sí, yo sé que ese es mi don, pero pues no me gusta, hermano, y hágale como quiera. Pues, no quiero. Hay gente que tiene un don pero no lo usa, o lo usó un tiempo y se acuerda, no, sí, cuando yo descubrí mi don me emocioné tanto que sí, lo exploté y todo, pero ya no.
Creo que ya se acabó. A ver, hermanos, hablemos acerca de los dones. En este pasaje, el Señor Jesucristo está dando como el signo característico de sus discípulos. Y entonces usamos que aquí la palabra dones especiales, porque hay dones que son muy espectaculares. Y cuando se dice dones especiales, déjenme hacer señalamiento de esto. Primero dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En aquel entonces se trabajaba o se vivía una cultura, tanto espiritual o religiosa como social, donde pues la gente estaba endemoniada. Y uno decía, ¿cómo Jesús pasaba y demonios aquí, demonios allá? Yo no sé, y lo pongo entre paréntesis y pongo mi pronombre yo no sé qué pasó con los demonios. Yo ahorita no he visto demonios. Salgo a la calle y no veo demonios. No. Entonces, sí se aparece por allá algún endemoniado, pero sí es cierto, hay gente fea, hermanos, que apareció un demonio. De esos demonios que inventó Walt Disney, ¿no? Pero no, hermanos, no hay. ¿Será necesario en este momento, hermanos, este don? No. Pero también está otro don que está ahí y es... ¿Cuál es? Dice, pondrán, hablarán en nuevas lenguas. Pero la palabra que se utiliza allí, hermanos, para lenguas, son idiomas. Idiomas que uno puede hablar sin que lo haya estudiado. ¿Alguien ha tratado de estudiar inglés y no ha podido? Sí, lo dicen así como, pues miren, aquí tenemos buenos maestros. ¿Qué digo maestros? Maestrazos de inglés. Pero ¿qué pasa cuando una persona de pronto comienza a hablarlo? Y nos vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 2. Porque viene el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas para dar testimonio, y estaban allí partos, medos, elamitas del Ponto, de Galacia, más allá de Cirene, y de las regiones más allá de Tiro, y estaban de Roma, de todas partes, y les oían en su lengua. Oye, ¿tú sabes hablar español? Pues sí. Mira, sí. Desde hace rato para acá, o sea, desde la mañana que vino el viento fuerte, llegó el Espíritu Santo. Hermanos, en este momento, ¿es necesario ese tipo de dones? Para nosotros no. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ese es el tercero? ¿O hay otra? Tomarán en sus manos serpientes. Pues a lo mejor nosotros no. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Bueno, hay gente que de verdad, ¿saben cómo le llama a la coca? Le llaman veneno. ¿Sí? Y citará este pasaje, ¿no? Si bebiéramos cosas mortíferas. Hay algunos que le llaman a los tacos de ahí frente al canal tacos de muerte lenta. Los de Indios Verdes. Dicen, ¿qué tal están? Y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. La verdad es que, hermanos, al revisar en la Biblia la palabra enfermedad, con el concepto que lo tenemos hoy en día, no es tal. Simplemente es debilidad. Así, poner quien está débil. Por eso creo que la mejor forma de describir la enfermedad es cuando algo de nosotros está débil, o el sistema nervioso está débil, o el hígado está débil, o el páncreas o la vesícula, cualquier cosa está débil. Y dice, pondrán las manos sobre ellos y sanarán. En estos días, hermanos, se requerirá este don. ¿Qué piensan? Pues sí, hermanos, Dios da los dones que Él considera que se necesitan. Y Dios nos ha dado dones para usarlos. La Biblia nos describe en 3 partes, particularmente, hermanos,
listas de lo que son los dones de un creyente. Venga, hermanos, ayúdenme por favor. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? Enseñar. ¿Otro? Servir. Yo creo que sí. Yo considero, pero no está en la lista. No, ¿otro? Sabiduría, sanación, de ciencia, presidir, servir, de enseñanza. Sí, ya lo habían dicho antes. Ustedes ganaron su punto. 5 puntos para acá. No, dije predicar. ¿Mande? Predicar. También. Sí, tiene 5 puntos, no te preocupes. Que es parte, hermanos, de lo que nosotros realizamos aquí y muchos otros que lo hacemos porque sentimos que hay habilidad para hacerlo. Pero, hermanos, ¿saben qué pasa también con los dones? Se multiplican. 5 talentos, ¿me diste? Aquí tengo otros 5 talentos. Hermanos, no somos especialistas en algo, pero al multiplicarnos hay un proceso de transformación. Y esto se logra cuando estudiamos, cuando nos preparamos. Y esto es lo que hace la iglesia. Capacita para que usemos los dones para la gloria de Dios. Multiplicamos, hermanos, nuestros dones cuando decimos, bueno, Señor, pues dame esta habilidad para poder hacerlo. Yo creo, hermanos, y lo digo con convicción, porque a veces motivamos a la gente, a ver, hermano, ¿qué le gusta? No, nada. Pero a ver, hermano, como ¿qué le sale? No, nada, hermano. No, nada, hermano, nada. Algo por ahí que una chispita. No, hermano. Yo pienso, hermanos, que el discípulo dice, ¿qué se necesita? Mira, hermano, no hay quien toque la guitarra. Bueno, dame una semana. Yo a ver cómo le hago, pero yo le encuentro. A lo mejor no voy a hacer acá ¿cómo se llamaba aquel? De la guitarra, la Janis Joplin, Jimi Hendrix, Carlos Santana, José Luis Cepeda. Bueno, yo toco la guitarra, aunque no lo crean, hermanos, Sí. Pero el discípulo ve la necesidad, no ve el gusto. Ay, es que no me gusta. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Imagínense, hermanos, de repente estamos aquí. Otra vez llegué tarde. ¿Cómo que ay, la otra vez? Pues sí, siempre. Y yo decía, no, sí, llegamos. Y ya estaba predicando un hermano. ¿Quién? Hermano Freddy. Y entonces, hermano Freddy, pues miren, hermanos, pues yo voy a predicar. Aquí tengo algo. Y entonces voy entrando y dice, bueno, pero ya llegó nuestro pastor que predique. Y entonces yo dije una palabra. ¿Cuál fue? ¡Qué eficiencia! ¡Qué eficiencia! O sea, de repente, ¿sabes que no puedo llegar al templo? Hermano, predicas. ¿Sí? Y dije, ¿vas a predicar? No sé, ahorita ven. Alguien tiene que predicar. Alguien tiene que dirigir. Alguien tiene que resolver. ¿Quién lo hace? El discípulo. El que comprende la responsabilidad y el compromiso. Y yo anhelo, hermanos, que esta iglesia sea así, sin miedo. ¿Cómo ven? ¿Se animan o no? No, en serio, ¿se animan o no? Sí, de que, pues ahí está Freddy. Sí, todos por Freddy.
Hermanos, una y otra vez se ha repetido aquella frase de los de siempre, ¿no? Ah, ¿qué? Los de siempre. Hermanos, pues esos de siempre necesitamos que vengan más. Termino con esta frase. Jesús, hermanos, nos llamó a ser discípulos. Él espera que te desarrolles. Él espera que cumplas tu ministerio. En esta iglesia, Nueva Vida, en esta iglesia tenemos espacio y tenemos programas para que tu formación, para que tu desarrollo, para que tu participación crezca. Y tú también crezcas y también te multipliques, que puedas predicar y que puedas así cumplir tu misión. Gracias a Dios, pongámonos de pie. Gracias a Dios por esta iglesia, hermanos, porque tiene muchos espacios para poder trabajar, para poder servir. Yo me he dado cuenta, hermanos, que a veces no es tanto los hermanos, sino a veces somos nosotros los líderes que cerramos las puertas, cerramos los espacios. Y no es que esto no, nada más el hermano fulano. Y es que tú no puedes porque tú no sabes. Y es que tú, no. Aquí no, hermanos, gracias a Dios esa posibilidad. Pero tenemos que ir a más. Porque si aquí, hermanos, hemos crecido para la gloria de Dios, creceríamos mucho más si nos enfocamos en la multiplicación. Que Dios nos dé esa visión, hermanos, para crecer para la gloria de Dios. Oremos. Amado Padre, aquí estamos delante de ti. Algunos, Señor, tal vez en una etapa más adelantada, otros una más mediana y otra tal vez, Señor, inicial. Pero a todos, Señor, permite que el tiempo sea fructífero, que las decisiones, Señor, sean correctas. Gracias por cada hermano y cada hermana que está integrado a hacer, a trabajar, a servir. Y, Señor, oramos para que todos seamos así, de una o de otra manera, Señor, apoyando este trabajo para tu honra y para tu gloria. Allá afuera, Señor, hay muchos que te necesitan. Y tú nos dices hoy que discípulos hacen falta para ir por esas personas. Señor, aquí hay, envíanos a nosotros, como dijese el profeta Jeremías, envíanos y úsanos, no para nuestra gloria, sino para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Y si hay algún hermano que le está costando, Señor, tal vez su fe avanzar y está, Señor, tal vez con dudas, en el nombre de Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo le fortalezca, le anime y lo levante. En el nombre de Jesús. Amén.